Minutos a retomar la clase, la diapositiva número 40, para concluir el tema relacionado con las excusas, impedimentos y las recusaciones. Respecto al trámite de cada una de ellas, en ese orden vamos a ir desarrollando estas diapositivas que tenemos en pantalla. La primera nos dice que, referente a las excusas, el trámite de todas, es decir, de las tres, se norma en los artículos del 316 al 320 del Código de Trabajo, que tiene un capitacionado al trámite de estas cuestiones dentro del trámite de proceso. No sé si alguien quiere... ¿Escuchan? Perdone. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Se oye bien. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, respecto al caso de las excusas y los impedimentos, si estos fueran aceptadas y reconocidos, en el caso de los impedimentos, por el juez, entonces el trámite es bastante expedito porque, de acuerdo con lo que regulan estas disposiciones del código que acabamos de mencionar, una vez acepte el juez las causales de excusa o acepte también las causales de impedimento que hayan sido invocadas por las partes en la solicitud, el juez debe remitir sin más trámite al juzgado de trabajo más cercano el trámite del proceso para que éste continúe. ¿Qué podemos apreciar en esto? Que aquí no hay necesidad de que el juez eleve las actuaciones a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social para que ésta dilucide trámite alguno, porque como él ya aceptó que tiene causal de excusa o aceptó en su caso que tiene causal de impedimento, entonces basta con que eleve las actuaciones. Ya dijimos que si tuviera impedimento, ¿verdad?, estaríamos hablando de una inhibitoria, y si fuera excusa, las partes hubieran podido presentar una solicitud sugiriéndole que la acepte y tratando de encuadrar su caso en alguna de las causales de excusa. Entonces, en ambos casos, el juez, sin más trámite, traslada el expediente al juzgado de trabajo más cercano para que éste continúe con el trámite, sin que, como decíamos, deba elevarse el expediente a la sala jurisdiccional de trabajo. Esto es una disposición importante porque apronta, por supuesto, el trámite de la excusa o del impedimento para que el juicio continúe sin detenerse. Aunque el trámite, en el caso de que el juez, como ya lo vamos a ver, negara la causal de excusa o la de impedimento, que ya tendría que ser en ese caso expresada en el planteamiento de una recusación, debiera ser rápido. En realidad, el trámite de una cosa de estas puede demorar bastantes meses con el consiguiente perjuicio para el actor, para los intereses que éste desea que se discutan dentro del proceso y, por supuesto, para la justicia misma, que en la medida en que se vuelve una justicia demorada, ya no es exactamente una justicia eficaz. Miremos la lámina 2, la lámina 41. En el caso de que se trate de una excusa resuelta por el juez, porque lo que vimos en la primera lámina es una excusa que la sugieran cualquiera de las partes, que las partes, según memorial, le haga ver al juez que cree que él debiera excusarse porque, de acuerdo a lo que entiende, su conducta encuadra en alguna de las causales de excusa. Esa fue la primera lámina. Pero aquí, en esta, si es el juez el que, de mutuo propio, se desea excusar del proceso porque argumenta tener alguna de las causales de excusa que se consignan en la ley del organismo judicial, entonces, en ese caso, el juez de trabajo, previo a remitir el trámite de la excusa, fíjese bien, este es diferente a la primera, ¿verdad? Porque si no, como todas hablan de la excusa, podríamos confundirnos. Por eso dice la diapositiva: si se trata de una excusa resuelta por el juez, este debe remitir las actuaciones a la sala jurisdiccional de trabajo y previsión social para que sea esta la que resuelva si designa o no al tribunal de trabajo que continuará conociendo. El trámite en la sala es inaudita audiencia. Sin embargo, cuando el juez excusa por mutuo propio, debe conferir audiencia a las partes
para que las partes se manifiesten por plazo de 24 horas si aceptan o no la causal de excusa. Si las partes simplemente no se pronuncian, se asume que la aceptaron. Y si se pronuncian, puede ser que se pronuncien en el sentido de decir que la aceptan o decir que se oponen. Entonces, en todo caso, para eso el juez va a elevar el expediente del proceso con la excusa, por supuesto, a la sala jurisdiccional para que la sala determine si le acepta o no la excusa por él presentada y resuelta, o por el contrario, dispone que no se la acepta y entonces ordena que él siga conociendo el trámite del proceso. Esa es una posibilidad. Antes no se daba constantemente esto. Cuando el juez se excusaba, los tribunales de apelaciones decidían aceptar la excusa y cursaban el trámite del expediente a otro juzgado. Hoy en día, los tribunales de apelaciones se han vuelto bastante más analíticos en esto, y cuando perciben que de lo que se trata es que el juez simplemente no quiere seguir conociendo, pero no existe en realidad ninguna causal que le impida hacerlo, entonces declaran sin lugar la excusa y le devuelven el expediente para que siga conociendo. Con buen criterio, creo yo. Porque si no, todos los jueces argumentarían lo que quieran, y a veces sin fundamento, simplemente para no continuar conociendo, y esa dilación entre algo que tienen excusa para conocer y la elevación a la sala para que designe a otro tribunal, como ya decíamos, puede durar muchos meses en perjuicio de las partes y el trámite del proceso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hoy las salas jurisdiccionales de trabajo analizan de mejor forma cuando sube un expediente con una excusa presentada por un juez de trabajo para ver si de verdad se le acepta y se designa un nuevo tribunal, o si simplemente se declara improcedente y se le ordena seguir conociendo en aras de que la justicia no se detenga. Ahora bien, si se trata de un impedimento, ¿verdad?, que obstaculice, como bien lo dice la diapositiva, el conocimiento del juzgador en la causa sujeta a su jurisdicción, el juez se inhibirá. Aquí hay una inhibitoria. Él se inhibirá porque tiene impedimento, ya no puede seguir conociendo, y entonces dicta una resolución en la que, como bien lo dice la diapositiva, se inhibe de seguir conociendo y eleva las actuaciones a la Sala Jurisdiccional de Trabajo y Previsión Social. Aquí no tiene obligación de darle audiencia a las partes, simplemente se inhibe. Les notifica que se inhibió porque considera que tiene impedimento y cita cuál es la causal de impedimento de acuerdo con lo establecido en la ley del organismo judicial en la que se siente encuadrado, y con base en eso eleva el expediente para que la Sala Jurisdiccional de Trabajo disponga si va efectivamente a designar un nuevo tribunal. En este caso es bastante más difícil que la Sala de Trabajo pueda resistirse a trasladar el expediente a otro tribunal, porque aquí él ha argumentado que tiene una causal de impedimento, y contra la causal de impedimento sí no podría ir el Tribunal de Apelaciones y decir, bueno, esto es mentira o lo está diciendo por no conocer simplemente. Hay un impedimento, no se le puede obligar a continuar conociendo aún con el impedimento encima, porque eso sí podría generar otro tipo de situaciones más graves dentro del trámite del expediente. Oye, si usted es un juez que efectivamente está impedido de conocer y se le imponga por parte del Tribunal de Apelaciones seguir conociendo, sería en realidad contraria a la legalidad, porque si ya dijo que tiene un impedimento y detalló cuál es y lo encuadra en alguna de las causales de impedimento, simplemente hay que trasladar el expediente a otro juzgado para que un nuevo juez conozca el asunto. Esto es diferente entonces a la excusa. Sí, ¿Nos podría dar algún tipo de impedimento? Tener enemistad con alguna de las partes, con el actor o con el demandado, haber sido demandante o actor antes de ser juez en alguna causa en donde alguna de las partes haya sido el demandado o haya sido el actor, si el juez fue el demandante. Esos son impedimentos infranqueables, porque ya hubo una disputa de interés, igual que la enemistad. Si yo aduzco que tengo enemistad con una de las partes, por cualquier motivo, pero tengo enemistad, no puedo seguir conociendo, porque ya mi imparcialidad está completamente en entredicho. Yo no puedo ser imparcial y a la vez juzgar a mi enemigo. O sea, no es compatible con la imparcialidad que yo pretenda juzgar a alguien al que considero mi enemigo, porque obviamente si es mi enemigo, no lo voy a juzgar con imparcialidad. Muchas gracias. Perdone, yo tengo una... Adelante. Estoy leyendo
acá en la ley del organismo judicial, lo que es el trámite, y acá hablan del Tribunal Superior. Cuando hablan del Tribunal Superior nos referimos a la Sala de Trabajo y Provisión Social, ¿verdad? Así es, si son jueces de instancia los que se están excusando, son necesariamente las salas de apelaciones del trabajo y previsión social. En el caso de impedimentos presentados por miembros de tribunales pluripersonales o colegiados, que en este caso serían las salas, por ejemplo, en el caso de que un miembro de una de las salas manifieste tener impedimento porque se considera enemigo de alguna de las partes en el proceso, entonces ahí no hay tribunal superior. Ahí lo que dice la propia ley del organismo judicial en el 131 es que ese mismo tribunal, igual que en el trámite de la recusación, con los miembros que no están abstrayéndose de conocer porque no tienen impedimento, deberá resolver el impedimento planteado por el otro de sus miembros y entonces, por supuesto, traer un suplente que sustituya a ese miembro del Tribunal de Apelaciones que expuso tener una inhibitoria. Pero eso es solo en ese caso. Ahora, cuando son jueces de instancia, el Tribunal Superior es siempre la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, Liz. No hay de qué. Ahora, si se trata de recusación, porque acuérdense que son excusas, impedimentos y recusaciones. Si se trata de una recusación, que es donde ya las partes de manera directa imputan al juez una causal de recusación que en todo caso tendría que separarlo del proceso, porque eso es lo que se busca con la recusación. Con la recusación lo que se busca es separar del conocimiento del proceso a un juez que encuadra en alguna de las causales de recusación, que como ya lo explicamos oportunamente, las causales de recusación son las mismas que proceden para las excusas y para los impedimentos. Entonces, en todo caso, en el planteamiento de la recusación, lo que tenemos que hacer es, aparte de expresar que venimos a hacer la acción de recusar al juez, fundar en qué causales es que nosotros consideramos que encaja la recusación de este juzgador. Hay que citarlas expresamente y decir por qué. Y con base en eso, entonces, se viene el planteamiento de la recusación. Aquí sí ya vamos a encontrar un trámite mucho más estructurado, un trámite que debe necesariamente sustanciarse en incidente, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial. El trámite debe ser incidental para la recusación, porque dentro de la recusación vamos a ofrecer prueba incluso. Como lo explicaba la semana pasada, en la recusación ya hay una imputación directa de quien se siente afectado por el conocimiento de este juez en el juicio y que es precisamente el que pide que el juez sea separado del trámite. Entonces, quien expresa la causal de recusación en contra de ese juez debe ofrecer prueba para intentar demostrar que la causal de recusación existe. Porque claro que el juez, la ley lo prevé, si ustedes lo están leyendo, el juez puede aceptar la causal de recusación, pero eso no pasa nunca, casi. Casi ningún juez acepta, aunque la tenga, que efectivamente la causal de recusación que está dando la parte que lo está intentando separar del proceso sea cierta. Y sí, aunque exista, es raro encontrar un juez que la acepte. Entonces hay que probarla. Y para probarla hay que ofrecer los medios de prueba que de alguna manera intenten convencer al juez. En algunos casos, si la causal de recusación expresada por quien recusa se refiere a manifestar su enemistad con el juez, basta con decir por qué se considera enemigo del juez. Y esa causal, sí, no necesitará más prueba. Basta que yo diga que me siento enemigo de él y la razón por la cual me siento enemigo. Y seguramente debe ser porque siento que me ha afectado con más de alguna resolución dentro del trámite del proceso. Entonces, en ese caso no necesitaría ofrecer tanta prueba en realidad, porque ya está claro la declaración del afectado dentro del proceso de que se siente enemigo del juez. Entonces no podemos mantener en el proceso a un juez que es enemigo de las partes o que es considerado enemigo por lo menos una de las partes. Entonces ahí en ese caso no sería necesaria tanta prueba, pero en otros casos en donde las causales de recusación sean otras, ¿verdad? Sean otras como el juez que es pariente de la contraparte y por eso yo lo estoy recusando porque temo que como es pariente de la persona a la que yo estoy demandando, el juez pueda favorecerlo y no sea imparcial. Ese parentesco debo probarlo.
¿Cómo? Con los atestados del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Pido una certificación. Si yo aduzco que el juez es tío o es abuelo de mi demandado, entonces tengo que probar ese nexo de parentesco y lo debo probar mediante los medios idóneos. Si no lo pruebo, esa causal no va a prosperar y entonces la recusación va a ser declarada improcedente. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. La recusación es una herramienta importante, especialmente en los tiempos en los que vivimos, en donde en algunos ramos del proceso no hay imparcialidad, en donde hay evidentemente una malicia y el deseo de perjudicar y de abstraerse de hacer la aplicación de las garantías procesales en favor de las partes. Entonces aquí lo único que nos queda es recusar, e incluso si ante la causal de recusación no hay procedencia, hasta ante juicio, porque lo que tenemos que tratar de hacer en todo caso es de separar del juez que no es, al juez que no es imparcial del conocimiento del proceso. Yo no me puedo someter al trámite de una justicia que tiene como base un juez que no es imparcial, un juez que está con todo el deseo de resolver el proceso a favor de mi contraparte. Ahí, eso no sería justicia. Entonces, ahí procede precisamente la utilización de la recusación. Y las disposiciones aplicables dentro del Código de Trabajo son las mismas, ¿verdad? Del 316 al 320, y norman dos tipos de trámite. El primer trámite es que sea presentada por alguna de las partes. En el caso de que sea presentada la causal de recusación en esta lámina por alguna de las partes, dice, la recusación sea aceptada. Es uno de los casos que veníamos tratando de expresar hace unos minutos. Si es aceptada por el juez, que es lo que casi nunca ocurre, como decía, entonces el juez dicta la resolución donde se da por recusado y ordena que el expediente pase al juez más próximo, para que el juez siga conociendo. Lo mismo que haría en la excusa, si aceptara que la tiene que causar excusa, o lo mismo que haría en un momento dado si aceptara que tiene una causal de impedimento sugerida por una de las partes, ¿verdad? Porque ahí dijimos que si él es el que expresa tener impedimento, entonces tiene que llevar el expediente a la sala. Pero aquí en este caso, si al ser recusado por las partes, el juez acepta la causal de recusación, la reconoce como cierta, entonces dicta la resolución sin más trámite, en la que acepta la causal, se da por recusado y traslada el expediente al juez de trabajo más cercano para que éste siga conociendo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, porque ya el juez aceptó la causal. ¿Qué vamos a alegar? Incluso si yo fuera la parte que no presentó la recusación, ¿qué voy a alegar contra eso? A mí no me debe interesar que el juez conozca el trámite del proceso, sino simplemente que el que conozca sea un juez imparcial, conocedor de la justicia. Y sobre esa base, aquí no cabría ninguna impugnación. El trámite sería, como vemos, bastante rápido. Pero ¿qué pasaría si en el segundo caso, al ser presentada la recusación por alguna de las partes, el juez niega la causal? El juez niega la causal. Es decir, no acepta la causal y por lo consiguiente dicta la resolución en donde niega y rechaza la causal de recusación y ordena que las actuaciones deban de elevarse a la sala jurisdiccional. ¿Para qué? Para que la sala jurisdiccional resuelva el trámite de la recusación. En este caso en particular del Código de Trabajo, dentro de las 24 horas siguientes, si no hubiera prueba propuesta para diligenciar la recusación. Esto sería un poco arriesgado, ¿verdad? Presentar una recusación, como decíamos, sin prueba, además de que estamos haciendo un señalamiento sobre el cual descansa el planteamiento de la recusación y no proponer prueba, sería muy difícil pensar en que se pueda declarar procedente. Ante todo porque además el juez ya negó la causal. Entonces, al negarla, va a elevar las actuaciones a la sala jurisdiccional y esta, dentro de las 24 horas, como no hay prueba propuesta, va a resolverla. Lo más probable es que la resuelva sin lugar, a menos que se trate de una enemistad probada por, con prueba que se haya acompañado al planteamiento de la recusación. Entonces, en ese caso, seguramente la van a declarar procedente, pero si no hay prueba propuesta, simplemente dentro de las 24 horas siguientes de recibido el trámite del proceso, tendrán que resolver la recusación y seguramente sin declararla procedente.
Pero si se propuso prueba, que es lo correcto, ahora voy, adelante. Fíjese que a mí me causa un poquito de duda el artículo 125, donde dice que si la recusación se declara improcedente, se impondrá al recusante una multa. Así es. ¿Qué le causa duda? Se declara improcedente. Esa multa, la multa la pone la Sala de Trabajo y Previsión Social. Claro, en la misma resolución en donde declara improcedente la recusación, de una vez multa al que la presentó. Ok. Ajá. Ahí es, en ese momento. Entonces, volviendo aquí al último párrafo de esta diapositiva que estábamos viendo, si se hubiera propuesto prueba para demostrar las causales que se invocan en la recusación, entonces la sala jurisdiccional tiene que recibir la prueba en audiencia oral. Lo dice el Código de Trabajo, que tendrá verificativo dentro de los 3 días posteriores a la fecha en que se señaló. O sea, la sala admite para su trámite la recusación, tiene por ofrecida la prueba y a partir de eso, entre los 3 días siguientes, debe diligenciar la audiencia en la que va a recibir esa prueba. Posteriormente a haber recibido la prueba, la sala debe resolver la recusación dentro de las 48 horas siguientes. Como ustedes pueden ver, este es un trámite bastante más rápido que el de los incidentes, que en la ley del organismo judicial se establece de manera general para la recusación, y que es el trámite que se da normalmente en el proceso común o incluso en el proceso penal. La recusación tiene que sufrir el trámite incidental, necesariamente. Aquí no. Aquí, con base a lo normado entre el 316 y el 320 que ya citamos, una vez presentada la recusación y ofrecida prueba para demostrarla, entonces la sala la admite y debe señalar audiencia para la recepción de la prueba dentro de los 3 días siguientes a haberse dictado la resolución en la que admitió la prueba. Y una vez diligenciada la prueba, en esa audiencia a la que tuvo que haber convocado a las partes, entonces dentro de las 48 horas siguientes va a resolver la recusación, declarándola procedente o improcedente. Aquí hay más margen, por supuesto, de que la sala pueda terminar declarando con lugar la recusación porque hay prueba. Si se ofreció prueba, tiene que ser la que necesariamente tenga relación con probar que las causales de recusación invocadas por las partes sí existen. Entonces, sobre esa base, la sala resolverá, como decíamos, dentro de las 48 horas siguientes, declarando seguramente, si la prueba es contundente, procedente a la recusación. Al declarar procedente a la recusación, va a tener por separado al juez del trámite del proceso y va a resolver en la misma resolución qué juez es el que continúa conociendo, ordenando el traslado del proceso a ese juez al que está disponiendo que sea el que le corresponda continuar con el trámite del proceso. No sé si hay alguna duda ahí, jóvenes, antes de que cerremos. Sí, licenciado, le saluda Evelyn Argueta. Perdone la ignorancia, pero me llamó la atención. Vi inaudita audiencia. ¿Qué se refiere eso? Perdone. Que no hay obligación de dar audiencia a las partes. O sea, que el trámite va a ser sin audiencia. Ah, ok, perfecto. ¿En qué apartado leo eso? Yo creo que me está preguntando retrasadamente, porque en este que estábamos viendo... no, es hace 3 presentaciones, lo que pasa es que no quise interrumpirlo, porque usted lleva un hilo ahí sí que coherente, entonces no quise interrumpirlo y esperé a que usted diera el espacio. Bueno, pues interrúmpame, no tenga pena. Yo, aunque lleve un hilo coherente, lo tengo que deshilar y volverlo a hilar, porque muchas veces cuando las preguntas no son hechas en el momento en que se está discutiendo el punto al que corresponden, o puede ser que no quede clara la respuesta o que tienda a confundir porque ya avanzamos 2 o 3 láminas. Aquí no hay problema. Si usted me interrumpe, yo con gusto le respondo la pregunta y retomo el tema, porque ese es el sentido de la discusión en clase. Entonces, cuando hablemos de inaudita audiencia, lo que quiere decir es que no hay audiencia. Es sin audiencia el trámite, sin audiencia a las partes. Igualmente, cuando hablemos de inaudita parte, quiere decir que sin presencia de las partes. Inaudita audiencia, sin obligación de dar audiencia a las partes, inaudita parte, sin citar a la parte. ¿Qué es inaudita parte? ¿Qué acto procesal que afecta al demandado es inaudita parte? Por ejemplo, ¿por dónde van en el proceso civil ustedes?
¿Ya están viendo medidas precautorias? No, todavía estamos viendo lo que es la teoría, nada más. No hemos entrado a ver el proceso como tal. Claro. Bueno, entonces le adelanto algo. Cuando se decretan en el proceso común con la sola solicitud, porque así dice la ley, con la sola solicitud, las medidas precautorias, el embargo, el arraigo, la anotación de demanda, esto se hace inaudita parte. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le avisa a la otra parte. Se decretan y cuando la otra parte siente ya tiene embargado sus bienes, ya está arraigado, ya tiene anotado demanda sus bienes. Eso es inaudita parte. Muy bien. Como ustedes pueden apreciarlo, esto que dice esta lámina ya lo vimos en la anterior, el trámite de la recusación cuando la causal invocada ha sido negada por el juez, eso quiere decir el 99% de los casos, cuando el juez niega la causal que le están imputando de recusación, aquí en el derecho del trabajo, el derecho procesal del trabajo no es incidental, ni tiene carácter suspensivo del juicio principal. En general, en la propia ley del organismo judicial se dice con toda claridad que la recusación no tiene carácter suspensivo. Lo tuvo antes, hasta 1997, que cuando se hace la reforma de la ley del organismo judicial suprimen el carácter suspensivo de la recusación. Es decir, formalmente no lo tiene. Sin embargo, hay que suspender el proceso cuando este ya se encuentra en estado de resolver, si la recusación no se ha resuelto. Además, en el conocimiento y resolución de la recusación no puede intervenir el juez que está recusado, ¿verdad? Porque por eso conoce el Tribunal Superior. Y cuando se trate de recusaciones promovidas contra tribunales colegiados, como las salas de apelaciones, en relación a uno o varios de sus miembros, ahí conocen los que no están recusados. Los que están recusados tienen que abstenerse de seguir conociendo mientras se resuelve la recusación. Pero aquí en este caso lo importante del trámite que sufre en el derecho procesal del trabajo es que la recusación no es incidental. O sea, no se tramita en incidente ni tiene carácter suspensivo. Eso quiere decir que no paraliza el juicio. Salvo, como lo dije ahora, que el asunto principal, o sea, el juicio, ese es el asunto principal, llegue a encontrarse en estado de resolver. O sea, que ya esté pendiente únicamente de dictarse la sentencia sin que la recusación haya sido resuelta todavía. En ese caso, sí se tendrá que obligadamente suspender el proceso hasta que tengamos resuelta la recusación y podamos conocer si el juez al que se ha pretendido separar del proceso va a ser separado de verdad o va a continuar conociendo. Eso es lo importante de eso. Sí, adelante. Disculpe, cuando he escuchado esa expresión de que se ha tramitado en cuerda separada, ¿a qué se refiere eso? Perdone, es algo así de que no detiene precisamente el proceso, sino que se va viendo al mismo tiempo, se ve de forma simultánea. No, es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Digamos, cuando se dice que no suspende el proceso es porque no lo detiene. El proceso sigue su trámite. Sigue su trámite y la recusación está tramitándose. Cuando se habla del término cuerda separada, lo que quiere decirse es que efectivamente es una situación que se está tramitando dentro del proceso, pero no en la misma pieza del asunto principal, sino en una pieza separada, que es parte integral del proceso, pero que no tiene por qué afectar la sustanciación de la parte principal del proceso. Entonces, lo que se hace cuando hay una recusación dentro del proceso es que se abre otro file, otro expediente, otro legajo, y ahí se empieza a registrar todo el trámite de la recusación. Cuando la recusación ha terminado, entonces esa pieza se agrega a la pieza principal del proceso. Pero mientras esté en trámite, es en cuerda separada que se está tramitando la recusación y su planteamiento no suspende el trámite del asunto principal. Por eso es que se tiene que tramitar en cuerda separada. Porque si lo llevamos con el asunto principal, tenemos que parar primero el asunto principal antes de tramitar ahí cualquier otra cosa. No sé si me explico. Sí, licenciado, precisamente esa era la duda que tenía, si se podía utilizar ese término de cuerda separada en este caso. Siempre se usa, incluso cuando se tramita, un ejemplo, por ejemplo, cuando se tramita, valga la redundancia, incidente o inconstitucionalidad, caso concreto dentro del juicio, que se plantea como incidente, se plantea en incidente dentro del juicio, el incidente dentro del cual se hace valer el planteamiento de la inconstitucionalidad, caso concreto, se plantea en cuerda separada también. Aunque ahí, en el momento de admitir
la inconstitucionalidad, el juez puede resolver de acuerdo con la ley de amparo, darle efecto suspensivo. Entonces ahí, aunque lo tramite en cuerda separada, de todos modos, si le dio efecto suspensivo, va a suspender la pieza principal del proceso, pero lo va a tramitar en cuerda separada. El legajo separado, quiere decir, ¿verdad? Ok, muchas gracias, muy amable. Para servirle. Bueno, sigamos, aquí vamos a ir terminando yo. Ahora, hay algunas excepciones a la recusación. A esta recusación que se puede tramitar con base en las causales que establece para la recusación la ley del organismo judicial y con base en este trámite que se norma de 316 a 320 del Código de Trabajo. Hay miembros de algunos tribunales dentro del procedimiento del trabajo, el procedimiento procesal, que no son recusables, contra los que no se admite recusación. Estos están relacionados con los miembros de los tribunales de conciliación y los miembros de los tribunales de arbitraje. Y la imposibilidad de recusarlos se encuentra normada en los artículos 382 y 400 del Código de Trabajo. Tanto el Tribunal de Conciliación como el Tribunal de Trabajo, el Tribunal de Arbitraje, mejor dicho, son tribunales pluripersonales que se pueden integrar. El primero de ellos, por regla, constituye una etapa del proceso colectivo que vamos a ver en el segundo semestre. Ahí siempre se va a integrar. La fase de conciliación del conflicto colectivo de carácter económico, social o proceso colectivo, vamos a ver aparecer el Tribunal de Conciliación. Y en el caso del Tribunal de Arbitraje, dentro del proceso colectivo puede aparecer eventualmente. Eso quiere decir que puede en algunos casos aparecer y en algunos otros nunca aparecer, porque su intervención dentro del proceso colectivo va a depender de un acuerdo entre las partes o bien de que lo imponga la ley. Pero en ambos casos lo importante de esto es que sus miembros, tanto los miembros del Tribunal de Conciliación, los miembros vocales y los miembros vocales del Tribunal de Arbitraje, ¿por qué solo los vocales? Porque el presidente del Tribunal de Conciliación y del Arbitraje es el juez, y el juez sí es recusable, obviamente. Pero sus vocales, los vocales del Tribunal de Conciliación y los vocales del Tribunal de Arbitraje no son recusables. Lo único que pueden es de mutuo propio excusarse, conforme las causales establecidas en el artículo 123 de la ley del organismo judicial, las causales de excusa. Y también puede ser causal de excusa para los miembros del Tribunal de Arbitraje el haber conocido dentro del mismo proceso colectivo como miembro del Tribunal de Conciliación. Ese es el caso cuando los vocales del Tribunal de Conciliación después resulta que también son designados vocales del Tribunal de Arbitraje. Entonces ahí solo eso ya es causal para que se excusen. Porque si las partes no aceptan que el vocal del Tribunal de Conciliación, que integró así, después quiera también integrar como vocal el Tribunal de Arbitraje, entonces esa es una causa irresistible de excusa. Tiene que excusarse porque no puede conocer en los dos tribunales si se opone las partes o si se opone una de las partes. Pero como regla general, no se puede recusar ni a los miembros del Tribunal de Conciliación ni a los miembros del Tribunal de Arbitraje. Esto tiene una significación importante que la vamos a estudiar, por supuesto, en el segundo semestre, pero a manera nada más de conocimiento general, la adelanto sin que ustedes tengan que preocuparse por estudiar esto, porque esto no es objeto de este curso de este semestre. Tiene una significación que se dirige a impedir que el proceso colectivo pueda ser detenido por el empleador para evitar que se pueda llegar a una conclusión del mismo y resolver efectivamente el conflicto que ha originado el proceso colectivo, porque esa es una particularidad que vamos a ver cuando estudiemos el proceso colectivo. Normalmente el proceso colectivo se motiva porque hay un conflicto de naturaleza colectiva que involucra a la mayoría o a la totalidad de los trabajadores de un centro de trabajo en un conflicto que puede producir incluso la paralización de las actividades. Entonces, el permitir que se pudiera recusar a los miembros de los tribunales de conciliación o a los de arbitraje sería permitir que se entorpezca el proceso colectivo y por consiguiente que se entorpezca también la posibilidad de buscar una pronta salida a ese conflicto que está escalando y que puede llegar en un momento dado a afectar la continuidad de los servicios. No sé si estamos claros ahí, si no vamos preguntando. Licenciado. Sí, adelante. Perdone, ahí decía que estaba en el artículo 123 de la LOJ, pero es de la ley del organismo judicial. Porque si esas son las causales de excusa. ¿Sí? Ajá. ¿Sí?
Ok. Es que las causales de excusa y las causales de recusación, o sea, las causales de excusa y las de impedimento son las mismas para la recusación. Okay. Lea su 125. El 125 no tiene una clasificación de las que se puede considerar causales de recusación, sino que a lo que nos remite es a que son causales de recusación las mismas de las excusas y las mismas de los impedimentos. Entonces, lo que estábamos haciendo ver en esta lámina es que, en la lámina anterior, es que no se puede recusar a los miembros de los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿verdad? No se puede. Lo que pueden ellos, si ellos tienen el deseo de hacerlo y además se encuadran, en este caso, los tribunales de arbitraje, los vocales de los tribunales de arbitraje encuadran su conducta en que ya integraron, como dije, los tribunales de conciliación o en alguna otra cosa que ellos consideren que sí existe como causal de recusación, entonces se excusan de mutuo propio con base en cualquiera de las causales de excusas que están nombradas en el artículo 123 de la LOG. Es que lo que tenemos que entender es que todas las causales de excusa y de impedimento, todas están normadas en la ley del organismo judicial. Lo que traemos es el proceso, hacemos un proceso de integración, traemos las normas de la ley del organismo judicial para integrarlas a procedimiento de excusas, impedimento y recusaciones en lo laboral, en razón a cuáles van a ser las causales que se van a invocar. No sé si me explico. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Aquí estamos ya en las últimas dos láminas de las excusas, impedimentos o recusaciones. Aquí ya estamos viendo los casos en los que la excusa pueda ser presentada por un miembro de un tribunal de apelaciones, por un miembro de una sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Si eso ocurriera, si un vocal o el presidente de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social se excusa, lo hace constar en las actuaciones del proceso y el presidente del tribunal, o quien haga sus veces, porque puede ser que el presidente sea el que esté excusándose, entonces sería un vocal el que tiene que hacer sus veces, manda a que se haga saber a las partes. O sea, se le notifica a las partes que un miembro del tribunal de apelaciones se ha excusado. Entonces aquí era donde decía que el tribunal se integra con los otros vocales que no están excusados porque ellos no se excusaron y entonces resuelve el trámite de la excusa dentro de las 48 horas siguientes. Un trámite expedito, ¿verdad? Porque aquí estamos partiendo de que quien se excusó fue el propio magistrado por las razones que haya expresado, dependiendo en cuál de las causales de excusa del 123 de la LOG haya hecho descansar su derecho a poderse excusar. Entonces, una vez se excusa, los otros miembros del Tribunal de Apelaciones conocen la excusa, se abocan al conocimiento de la excusa y dentro de las 48 horas siguientes se resuelven si es procedente o no es procedente. El mismo procedimiento se va a seguir si lo que hubiera ocurrido no fuera una manifestación de excusa de alguno de los miembros del Tribunal de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, sino fuera una inhibitoria, una manifestación de impedimento. Supongamos que un vocal de alguno de los tribunales de apelaciones se argumentó tener impedimento para continuar conociendo y se inhibe, entonces de esa inhibitoria igualmente los otros vocales, los otros miembros del Tribunal de Apelaciones van a conocer y la van a resolver dentro de las 48 horas siguientes. Esto es el trámite de las excusas y los impedimentos en tribunales colegiados, que son los tribunales de apelaciones, ¿verdad? Las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y si lo que estuviéramos presenciando fuera el planteamiento de una recusación contra un miembro de un tribunal colegiado, contra un miembro de una sala de apelaciones de trabajo y previsión social, entonces el trámite en el 131 dice que igualmente el recusado hace constar en las actuaciones, una vez presentada la recusación por alguna de las partes, porque acordémonos otra vez, aquí lo vuelvo a repetir, que la recusación va impulsada por iniciativa de parte, ¿verdad? Es alguna de las partes la que recusa. Entonces, una vez presentada la recusación, el miembro de la sala de apelaciones que ha sido recusado razona dentro de las actuaciones, se hace constar en una razón si él acepta o no acepta la causal de recusación. Si él acepta, pues bueno, lo que tienen que hacer los otros miembros del Tribunal de Apelaciones es simplemente declararla con lugar y amar a quien deba
sustituirlo para seguir conociendo. Pero si él anota en la razón que no acepta la causal de recusación invocada, entonces se integra al tribunal, como en el caso anterior, en la lámina anterior, se integra con los vocales que no fueron recusados y ellos conocen y tramitan la excusa en la vía incidental. Aquí ya no es tan rápido, ¿verdad? Porque hay una negativa del recusado a aceptar la causal de recusación. Entonces, ¿cómo se puede descalificar esa negativa? Probando que sí existe la causal de recusación. Para probarla, obligadamente hay que dar a la recusación el trámite incidental. El trámite que observamos aquí. Si él negara o no aceptara la causal. No sé si estamos claros aquí. ¿Estamos claros? Esto tiene diferencia con la recusación que se promueve contra un juez de instancia, ¿verdad? Ya estamos hablando de la recusación que se promueve contra uno de los miembros de un tribunal colegiado, que sería una sala de la Corte de Apelaciones. Aquí obligadamente debe integrarse el tribunal con los vocales o con los miembros que no han sido recusados y entonces en incidente tramitarla. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a dar 2 días de audiencia de la recusación a la otra parte y si hay prueba, abrirán la prueba del trámite del incidente y después de recibir la prueba, dictarán la resolución declarando procedente o no la recusación. Perdón, en la recusación de tribunales colegiados, siempre la persona que lo promueve son las partes. Sí, cualquiera de las partes. En la recusación tiene que ser así. O sea, la recusación no... es decir, no existe la posibilidad de que yo, como miembro de un tribunal, yo me recuse a mí mismo. No, no. En la recusación se necesita la acción de una de las partes, la acción de recusar, de venir y decir, bueno, yo lo recuso con base en las causales de impedimento o de excusa que me dan el derecho a recusarlo y a pretender separarlo del proceso. Entonces, esto es la iniciativa de parte, la recusación no puede ser de otra forma. Entonces, después de que ha sido presentada por una de las partes, el recusado razona dentro del expediente, como bien lo dice la diapositiva, si acepta o no acepta. Se acepta sin más trámite el tribunal, o sea, los otros miembros del tribunal que no han sido recusados disponen. Trasladar procedente la recusación y llamar a otro juez que integre en lugar de él para conocer de este expediente donde ha sido recusado. Pero si negó la causal, entonces ahí es donde va a ser el trámite incidental. Si sienten que vamos rápido, pregunten, jóvenes, porque la verdad es que si no preguntamos, yo no puedo saber, estoy a ciegas de saber si se ha entendido, si no se ha entendido, y ya en el examen sí ya no puedo contestar las preguntas. De mi parte, licenciado, la verdad que está muy claro, lo lleva muy en orden y con mucha lógica. Ahí sí que si los compañeros no se pronuncian, me imagino que de igual forma les ha de estar quedando claro. Pues esperemos que sea eso, ¿verdad? Dios quiera que sea lo que usted supone, que está quedando clarísimo y que por eso no preguntamos, ¿verdad? Porque desde el primer día veo muy poca participación y en la plataforma debería ser más fácil participar, porque es más fácil que yo escuche, no hay que gritar como cuando estamos en los salones de clase, no tenemos la incomodidad de estar uno casi encima del otro, tenemos asientos todos porque o estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo, y en todos sentidos sería más fácil preguntar, pero bueno. Solo una consulta sí tengo, licenciado, no del tema como tal, sino me surge la duda, digamos, el nombre de los escritos que se utilizan en el proceso de trabajo. ¿Cuáles son los nombres? Porque obviamente en materia civil, en materia penal, van cambiando los nombres de los escritos, ¿verdad? Entonces, sí me surge la duda, ¿sería usted tan gentil de, aprovechando la oportunidad, de indicarme cuáles son los nombres que se aplican? Pero, a ver, póngame un ejemplo. Sí te veo ejemplo de qué entiende usted por un nombre de un escrito, para que yo ubique lo que me está preguntando. Ejemplo, en el caso del decreto, yo entiendo que ese es de mero trámite que va permitiendo pasar de una etapa a la otra, por ejemplo. Ya le entendí. Esos no se llaman escritos. Esas son resoluciones. Y están clasificadas en la ley del organismo judicial como decretos, resoluciones y sentencias. Esa es la clasificación
de las resoluciones. De las resoluciones, correcto. O sea, esos son los dispositivos de los que dispone el juez para ir, ¿verdad?, dando el trámite que corresponde a cada situación que va abordando dentro del proceso. Los decretos, resoluciones de mero trámite, las resoluciones de orden intermedio para cierto tipo de aspectos que va a resolver dentro del proceso y las sentencias que resuelven sobre la secuela del juicio. ¿A eso se refería? Sí, correcto. Y, por ejemplo, en el caso laboral, para iniciar el proceso sería también la demanda, una demanda, si se puede interponer una demanda, o bien cuando, por ejemplo, en el caso de que supervisen una institución, se logre ver que se está incumpliendo en algún aspecto, entonces se procede de oficio, por ejemplo. Pero, digamos, como ahí decía usted que en este caso no podían entrar los incidentes, digamos, por decirle de alguna manera, ese documento, ¿cómo se le llamaría entonces? Si no es incidente, sino ¿cómo se tramitaría? ¿Cuál es el nombre de ese? No, es que si se tramita incidente, ese es el trámite, pero si no es incidental, entonces el trámite se regula de manera especial por la norma en la que se contenga el trámite. Ya vimos que cuando se trata de recusaciones contra jueces de instancia, una vez se le va a las actuaciones, si no hay prueba, el tribunal resuelve dentro de las 24 horas la excusa. Y el documento así se llama, digamos, la recusación, digamos, así se llama ese documento. No, lo que se llama así es la acción. Es que, mire, usted está confundida con su lenguaje. Mire. Sí, la verdad que sí me cuesta un poco la parte de la jerga. Y esa es una de las cosas que tiene que superar rápido, porque ya estamos en el 7º semestre y no puede llegar usted a cerrar y a pensar en defender su privado con ese lenguaje, con un lenguaje mal hablado, porque los que escogimos ser abogados, como los que escogieron ser médicos, deben de hablar con el lenguaje que le corresponde, los primeros a los abogados y los segundos a los médicos. Yo no puedo seguir hablando como un ciudadano común y corriente, que no sabe nada de leyes, porque entonces, ¿para qué estoy estudiando yo abogacía? Entonces, es muy importante que manejemos el lenguaje. De lo primero que usted me habló es de las resoluciones. Las resoluciones dentro del proceso, en todos los procesos se llaman así. Solo hay una clasificación, la establece la ley del organismo judicial. Y esa clasificación impera en todos los procesos. En todos los procesos hay decretos, hay resoluciones y hay sentencias. En cuanto a las acciones, que es el otro tema de lo que usted me está hablando, si se trata de acciones para buscar separar el conocimiento del proceso a un juez o a un magistrado por virtud de que tenga causales de excusa, de impedimento, entonces yo presento una recusación. Esa es una acción mía, que me corresponde a mí, como parte. Yo tengo el derecho de recusar a un juez con base en la creencia de que tenga él causal de recusación para seguir conociendo. Entonces yo busco separarlo. Esa es una acción. Eso se llama recusar. Es la acción de recusar, ¿verdad? Y el memorial que lo contenga se llama recusación. Así es una acción. Porque los memoriales no tienen clasificación. El memorial es el escrito en donde se contiene la acción que yo voy a promover. Y el nombre de la acción es lo que va a cambiar. Igualmente, si yo en lugar de recusar a un juez, presento un memorial en donde le hago ver que considero que él tiene causales para excusarse, no, esa no es un planteamiento de una excusa, porque la excusa, si el juez no la adopta de mutuo propio, yo tengo que argumentarla, pero el argumento es la recusación. ¿Por qué? Porque yo no puedo presentar una excusa. La excusa la tiene que presentar y aceptar el juez de mutuo propio. Pero si él no la acepta y yo como parte advierto que él tiene causal de excusa, entonces ¿qué hago? Lo recuso. ¿Por qué? Porque la recusación dice en el 125 que son causales de recusación las de las excusas y las de los impedimentos. Entonces yo creo que él tiene, este juez, causal de excusa, lo recuso. Y en la recusación hago ver que el fundamento de mi recusación es tal y tales causales de las que se contienen en las excusas, porque esas a su vez son causales de recusación. Entonces esas son acciones. Acciones. Ahora, los actos, no hemos llegado todavía ahí. No sé si solo su deseo es mejorar su lenguaje o está muy ávida de ir sabiendo más rápido lo que vamos, pero no hemos llegado todavía a los actos de iniciación procesal que también están a iniciativa de las partes, como ya lo vimos cuando expliqué los principios. Ahí es donde vamos a ver que son actos de iniciación procesal, la demanda por el lado del actor y la
contestación de la demanda por el lado del demandado. Esos son los actos de iniciación procesal comúnmente atribuibles a las partes aquí dentro del juicio legal laboral. Y además de ser actos de iniciación procesal, son actos a iniciativa de parte, porque los tienen que promover ellos. En esos actos no aplica el impulso procesal de oficio, porque el juez no podría sustituir al actor y presentar por él su demanda, ni tampoco podría sustituir al demandado y contestar por él la demanda y oponerse, no. Estos son actos a iniciativa de las partes, y son los actos de iniciación procesal por cada una de las partes, porque son los actos que les van a permitir introducirse al trámite del proceso, al actor y al demandado. No sé si estamos claros. Sí, gracias, licenciado. Disculpe, lo que pasa es de que como hemos tenido más que todo la parte sustantiva y apenas estamos entrando en la parte adjetiva, entonces hay cuestiones de la práctica como que pues no hemos visto, y en mi caso yo no he tenido la oportunidad de trabajar con ningún abogado ni ver nada de eso, entonces hay cuestiones que sí realmente todavía desconozco. No se sienta, mire, no se sienta mal, no es solo usted por no trabajar con abogado. Yo, con todo respeto, quiero explicarlo aquí, pero yo tengo ya varios años de ver que el nivel de nuestros alumnos viene bajando, porque el nivel de algunos de nuestros profesores también seguramente bajó. Y entonces ya no ocurre lo mismo. Yo fui alumno como usted. Yo soy Carnet 83. Y yo tuve profesores brillantísimos con los que aprendí casi todo lo que sé. Mis profesores de laboral eran de lo más brillante que tenía la facultad. Después de Mario López Larrabe, yo tuve el profesor Alfredo Bonatti Lazari, que era para mí uno de los mejores docentes de laboral en toda América Latina. Pero esos eran docentes que se preparaban, que se especializaban, que se preocupaban. Porque el tema de la enseñanza a este nivel, compañeros, eso lo digo para todos, es un gran compromiso. Es un gran compromiso para el docente, que tiene la obligación más profunda de tratar de enseñar, no solo la verdad, sino de enseñar lo que corresponde. Porque de lo contrario, fíjense lo grave de esto, en manos mías, por ejemplo, en este curso han puesto la vida en cuanto al conocimiento en esta área de cada uno de ustedes. Si yo no soy responsable y no les enseño como debe ser, no los oriento como debe ser, ustedes van a salir de este curso mal. Y lo más peligroso de todo esto es que si salen mal y después no hay quien los oriente en el camino, ya de manera accidental, pues, porque ya no van a recibir más cursos de trabajo, o no hay la preocupación de ustedes de, por mutuo propio, fortalecer las áreas en las que se sientan débiles porque no los formaron bien, lo más seguro es que estamos siendo conducidos a graduarnos como malos abogados. Porque el tema es que de todo modo nos graduamos, sabiendo o no. Fíjense qué peligroso eso. Nos graduamos como abogados y después el problema es la calle. En la calle. Hoy tenemos 34,000 abogados, de los cuales más de 20 son de nosotros. Solo en los últimos 12 años, nosotros, de los últimos 16 años, en los 12 de esos 16, graduamos casi 14,000 abogados. Y yo veo en la calle, y se lo digo con toda honestidad y franqueza aquí, como compañero de ustedes en este proceso de enseñanza y aprendizaje, yo veo algunos que de verdad no saben casi nada. Y eso sí me aflige, porque esa es una manera de justificar de quienes nos odian en la calle, porque no crean ustedes que nos aman aquí las universidades del poder económico ni los ricos, o que están muy contentos con que existamos y que seamos una universidad pública que le abre las puertas a todo el que puede. No. Eso incomoda a muchos, pero nuestras debilidades, en este sentido, pueden justificar que nos objeten, que nos limiten, que nos restringan, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser responsables con la aprendizaje. Entonces, esto no depende solo de que no hayamos tenido contacto con el trabajo jurídico, sino depende mucho de que nuestros procesos de formación, con toda honestidad, han venido degradándose. Han venido degradándose y eso es lo que tenemos que fortalecer de manera urgente, empezando por la responsabilidad de los profesores de enseñar. Y para eso, esto impone que el profesor sea el primero en que si no sabe, se ponga al día, se actualice antes de enseñar, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto que la autoridad en el manejo del conocimiento se la atribuye al estudiante al profesor. Entonces el estudiante le cree al profesor en cuanto a que lo que está explicando
Y en cuanto a que lo que dice que es de esta forma, es así. ¿Y qué tal que no? Entonces imagínense ustedes con la creencia equivocada que yo como alumno salgo de cada semestre. Ese es el problema. Y perdone que me haya tomado 5 minutos para esto, pero esto sí era importante explicarlo. Por eso yo insisto en que leamos y en que discutamos y en que preguntemos. Es bueno preguntar así como lo ha hecho la compañera. Porque si no, ¿cómo sabemos entonces cómo aclarar todas estas cosas? No tiene otro medio el profesor, sino es porque ustedes pregunten de saber si tienen o no tienen dudas. Bien. Aquí correspondería ya pasar entonces al tema del juicio ordinario laboral. Si hemos agotado ya, si ustedes creen que hemos agotado todo lo relacionado con las excusas, con los impedimentos y las recusaciones, empezaríamos a ver el juicio ordinario laboral. Solo voy a quedarme en explicar que se trata de un proceso de conocimiento. ¿Por qué es un proceso de conocimiento? Nosotros vamos a ver, y eso lo van a ver ustedes en el proceso común, por eso es importantísimo ese curso de Derecho Procesal Civil, porque ahí van a ver la clasificación de los procesos. Hay procesos de conocimiento, hay procesos declarativos, hay procesos de ejecución. Y dentro de los procesos de conocimiento, vamos a encontrar precisamente al juicio ordinario laboral. El proceso de conocimiento es el que asume que el juez va a abocarse el conocimiento de una causa para sustanciar en el trámite del mismo si ha lugar o no ha lugar a las pretensiones de las partes y resolver en la secuela del juicio, que es la sentencia, resolver en la secuela del juicio a quién corresponde la razón. Si corresponde la razón al demandado o si corresponde la razón al actor. Entonces, un proceso de cognición o de conocimiento supone eso. La obligación de tramitar todas y cada una de las etapas procesales en las que se sustancie las pretensiones de las partes, en las que se conozca el derecho invocado por las partes, para finalmente en la secuela del juicio resolver si procede o no procede las pretensiones. Ese es un proceso de conocimiento. Vamos a entrar a conocer de cero un planteamiento de las partes en relación a lo que ellas creen, que es el derecho que les corresponde y es lo que vamos a discutir aquí. Y en la sentencia, el juez va a declarar a quién le corresponde la razón. Por eso es un proceso de conocimiento. Entonces el juicio ordinario es un típico proceso de conocimiento. Como va a ser el juicio ordinario civil, cuando lo empiecen a ver allá, es un proceso de conocimiento. El juicio sumario también es un proceso de conocimiento. Pero van a haber juicios declarativos también. Van a haber algunos juicios declarativos. Van a haber también unos juicios ejecutivos. Es decir, esa es la clasificación de los procesos. Pero dentro de estos, el proceso que impone abocarse el conocimiento completo de la problemática del conflicto expuesta por las partes, ese proceso de conocimiento. Y a ese proceso de conocimiento es el que corresponde el juicio ordinario laboral. ¿Estaremos claros? Licenciado, una pregunta. Sí, adelante. Con respecto a la recusación, ¿qué tipo de resolución resuelve la recusación planteada? Es un auto. La resolución con la que se resuelve la recusación es un auto. Porque el auto es el que culmina el trámite incidental. Los decretos son resoluciones de mero trámite, nada más para impulsar algunos actos procesales, pero en este caso, siendo la recusación un asunto dentro del proceso, una incidencia que hay que resolver, la resolución con la que se concluye el trámite de la recusación es un auto. Muchas gracias. Licenciado, soy Freddy Ramos. Entonces, sí. El artículo 141 de la clasificación de los autos incluye ahí en el supuesto jurídico auto que define la materia de simple trámite, uno, o bien resuelve el incidente del asunto principal del trámite. Entonces, ese sería lo que está explicando ahorita. ¿Está bien eso? Ese es el auto, así es. Gracias, muy amable, licenciado. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna otra duda, son las 18:56, nos quedan 4. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches.
Una pregunta, pues ya no tiene que ver con la clase, pero usted tiene mucha razón con respecto a que se ha perdido el rigor académico en la docencia con muchos catedráticos. Y también la administración académica está bastante complicada. Por ejemplo, los parciales están programados para la otra